En el funeral de la esposa de un multimillonario, donde todos creían que había muerto en circunstancias misteriosas, una niña pobre dio un paso al frente, señaló el ataúd y dijo con absoluta certeza: «Ella no está muerta». Lo que ocurrió después dejó a toda la multitud sin palabras, y la verdad que salió a la luz lo cambió todo. Antes de continuar con esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle like al video. Y no olvides comentar abajo desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saberlo. En el funeral de Emily Langford, muchas personas estaban reunidas alrededor del ataúd sellado. El aire estaba lleno de silencio y tristeza. Personas vestidas de negro permanecían juntas, sosteniendo pañuelos, algunas secándose las lágrimas. La foto de Emily Langford colocada sobre el ataúd la mostraba con un vestido rojo brillante y sonriendo. Era un fuerte contraste con el día gris y silencioso. Emily era conocida por todos. Había sido rica, hermosa y admirada. Su muerte había conmocionado a toda la ciudad. La gente no dejaba de hablar de cómo había desaparecido y luego había sido encontrada muerta. Pero el ataúd estaba cerrado y nadie había visto su cuerpo. Solo tenían la foto para mirar. La ceremonia se sentía pesada. La familia y los amigos cercanos estaban desconsolados. Permanecían cerca del frente susurrando entre ellos. El sacerdote hablaba sobre la vida de Emily y cuánto la extrañarían. Todo parecía un funeral normal y triste, pero lejos de la multitud había alguien más que no lloraba, solo observaba todo con atención. Lucy estaba al borde del cementerio, lejos de las demás personas. Era pequeña, quizá de 7 u 8 años. Llevaba un vestido sencillo que parecía viejo y un poco grande para ella. Sus zapatos estaban sucios y su cabello algo desordenado. Nadie la notó. No parecía encajar entre los invitados ricos y bien vestidos, pero ella se quedó quieta mirando con los ojos muy abiertos. Se veía seria, no asustada. No conocía a nadie en el funeral. Nadie la había llevado. Había ido sola siguiendo una sensación que no podía explicar. Nunca había oído hablar de Emily Langford antes, solo había visto su rostro en las noticias. Pero cuando volvió a ver la foto en el funeral ocurrió algo extraño. Dejó de respirar por un momento. Su corazón empezó a latir más rápido. Sus manos se sintieron frías. Estaba segura de haber visto a esa mujer recientemente, no en un sueño, ni en la televisión. La había visto en la vida real viva, pero nadie más parecía saberlo. Todos creían que Emily estaba muerta. Lucy recordaba claramente ese momento. Habían pasado solo unos días. Había estado caminando por un vecindario tranquilo cerca del parque. Le gustaba explorar sola, aunque realmente no se suponía que lo hiciera. Ese día había pasado frente a una casa que nunca había visto antes. En la ventana vio a una mujer mirando hacia afuera. Sus miradas se encontraron por un segundo. La mujer tenía el mismo rostro que la de la foto. Su ropa era diferente y llevaba el cabello recogido, pero Lucy estaba segura de que era la misma mujer. La mujer no saludó ni sonrió. Solo miró fijamente y luego se apartó rápidamente de la ventana. Lucy se detuvo y permaneció quieta un rato. Le pareció extraño, pero no se lo contó a nadie. Ahora de pie en el funeral todo tenía sentido. Esa mujer era Emily Langford. No estaba muerta. Lucy estaba más confundida que nunca. ¿Por qué estaban enterrando a Emily si ella había estado viva hacía apenas unos días? Lucy no le dijo nada a nadie en el funeral. Sabía que no le creerían. Era solo una niña y ni siquiera conocía a las personas allí. Si le decía a alguien que había visto a Emily viva, podrían reírse de ella o decirle que se fuera a casa. Así que se quedó callada y observó todo. Escuchó las palabras que se decían y vio cómo la gente lloraba. Algunos llevaron flores. Otros tomaron fotos de la ceremonia. Todos parecían tan seguros de que Emily se había ido. Pero Lucy ya no estaba segura. Se sentía nerviosa y no sabía qué hacer. Debería decirle a alguien más tarde. ¿Debería volver a esa casa e intentar ver a la mujer otra vez? Tal vez se había equivocado. Tal vez era alguien que solo se parecía a Emily.
Pero en el fondo Lucy no lo creía. Sentía algo fuerte dentro de ella, una especie de certeza. Ella había visto a la verdadera Emily. Esa era la verdad que no podía ignorar. Decidió quedarse en el funeral hasta que terminara. No quería perderse nada. Quizá alguien diría algo que la ayudaría a entender. Tal vez alguien mencionaría algo extraño o haría preguntas, pero nadie lo hizo. El funeral continuó normalmente. La gente dijo palabras amables, compartió recuerdos, y luego se marchó lentamente. El ataúd permaneció cerrado todo el tiempo. Lucy siguió observando la foto. La mujer de rojo se veía feliz, llena de vida. Esa foto no coincidía con lo que la gente decía. Hablaban de cómo había muerto, de cómo había estado desaparecida durante semanas, de cómo finalmente habían encontrado su cuerpo, pero ninguno parecía preguntarse por qué el ataúd estaba cerrado. Nadie parecía preguntarse por qué no había habido respuestas claras. Lucy quería saber. Algo no estaba bien. No entendía todos los detalles, pero podía sentirlo. Había algo en aquel funeral que no tenía sentido, y ella era la única que parecía notarlo. Después de que todos empezaron a marcharse, Lucy se quedó atrás. Caminó un poco más cerca del ataúd, pero no demasiado. No quería que nadie la detuviera o le hiciera preguntas. Solo quería mirar la foto una vez más. Estudió el rostro intentando encontrar algo que la hiciera dudar, pero no seguía estando segura de que esa era la mujer que había visto. El vestido rojo, la forma de su rostro, todo coincidía. Lucy se quedó allí unos minutos pensando intensamente. Ya no era solo curiosidad. Sentía responsabilidad. Si nadie más había visto a Emily, tal vez era su tarea descubrir qué estaba pasando. Tal vez Emily necesitaba ayuda. Tal vez estaba escondiéndose por alguna razón. Lucy no sabía cuál podía ser la razón, pero estaba lista para averiguarlo. Era solo una niña, pero había visto la verdad con sus propios ojos. Ahora tenía que decidir qué hacer. Los sepultureros estaban bajando el ataúd lentamente hacia la tierra. La gente observaba en silencio, algunos llorando suavemente, otros tomados de las manos. El sacerdote seguía diciendo unas últimas palabras. Todos parecían serios y llenos de tristeza. La foto de Emily Langford colocada sobre el ataúd seguía allí mostrándola con un vestido rojo y sonriendo. Nadie esperaba que ocurriera algo extraño. Se suponía que era el final de una historia triste. Pero entonces, desde el borde de la multitud, una voz rompió el silencio. Lucy, la niña que había estado observando todo desde lejos, de repente corrió hacia adelante. No se detuvo a pedir permiso ni a explicar. Simplemente corrió hacia el centro cerca de la tumba. Señaló la foto y gritó fuerte. «Ella no está muerta. Yo vi a esa mujer viva ayer». Todos se quedaron congelados. Las personas giraron la cabeza sorprendidas. La ceremonia se detuvo. Nadie sabía qué decir o qué hacer. Las palabras de Lucy eran claras y fuertes. No podían ignorarse. Ella se veía seria y segura de lo que decía. Un murmullo rápido recorrió la multitud. Algunos se quedaron boquiabiertos. Otros miraron a Lucy confundidos o molestos. El sacerdote dejó de hablar. Los familiares se miraron entre sí con los ojos abiertos. La gente empezó a preguntar, ¿quién es esta niña? ¿Qué está diciendo? Pero Lucy permaneció firme con el brazo aún apuntando a la foto. No retiró sus palabras. Ella, Maddie, había visto a la mujer viva y estaba segura. Robert Langford. El esposo se veía pálido y en shock. Su expresión cambió. Había estado de pie en silencio durante todo el funeral, triste y agotado. Ahora parecía confundido e inestable. Nunca había visto el cuerpo solo. Escuchó a la policía decir que había sido encontrado y que no podía reconocerse. El dolor había sido demasiado grande. No hizo preguntas. Simplemente aceptó que su esposa había muerto. Pero ahora, al escuchar las palabras de aquella niña, la duda llenó su mente. Su respiración se volvió pesada. Dio un paso hacia adelante y miró la foto, luego a Lucy. Robert miró a su alrededor y habló con una voz temblorosa pero lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. «Abran ese ataúd ahora». La multitud volvió a quedarse en silencio. Nadie se movió al principio. El sacerdote parecía incómodo.
Algunas personas apartaron la mirada indecisas sobre si eso era lo correcto, pero Robert no retiró su orden. Repitió: «Ábranlo ahora mismo». Finalmente los sepultureros se detuvieron y se miraron entre ellos. Luego salieron de la fosa y levantaron el ataúd lentamente otra vez. Todos observaban. Nadie hablaba. La gente retrocedió para dar espacio. La tensión en el aire creció con cada segundo. Lucy no se movió. Mantenía los ojos fijos en el ataúd. Su corazón latía rápido, pero sabía que tenía razón. Había visto a Emily. No estaba mintiendo. No estaba confundida. Robert se acercó al ataúd. Sus manos temblaban. Todos contuvieron el aliento mientras la tapa se levantaba lentamente. En el momento en que se abrió, un silencio profundo cayó sobre todo el cementerio. Las personas se inclinaron hacia adelante para mirar dentro, y entonces llegó el impacto. El ataúd estaba vacío, completamente vacío. No había nada dentro, ni cuerpo, ni vestido, ni señal de nadie. Solo un espacio vacío. La foto encima ahora parecía extraña, como una broma o un error. Durante unos segundos nadie se movió ni habló. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Luego llegó el ruido. La gente comenzó a hablar todos a la vez. Las preguntas llenaron el aire. ¿Cómo es posible? ¿Qué significa esto? ¿Dónde está Emily? Los rostros mostraban miedo, sorpresa y confusión. La tristeza que había llenado el funeral ahora se convertía en algo muy diferente. Era miedo mezclado con duda. Robert miró fijamente dentro del ataúd sin decir nada. Su rostro estaba blanco. Parecía perdido, como si su mente no pudiera comprender lo que veía. Lucy lo observó esperando que alguien por fin le creyera. Ella había dicho la verdad. Robert dio un paso atrás del ataúd y se sentó en el suelo. Parecía destrozado. Sus ojos estaban muy abiertos y no dejaba de mover la cabeza. «No entiendo», dijo en voz baja sin dirigirse a nadie en particular. «Ellos me dijeron que la encontraron. Dijeron que estaba muerta». Levantó la mirada lentamente hacia las personas a su alrededor. «Me dijeron que no la viera. Dijeron que el cuerpo estaba demasiado dañado para reconocerlo. Les creí». La gente ahora lo observaba atentamente. Algunos susurraban otra vez. Otros simplemente permanecían quietos todavía, en shock. Robert estaba pensando intensamente. Comenzaba a darse cuenta de que algo terrible había ocurrido. Alguien le había mentido. Alguien había hecho que creyera que su esposa estaba muerta. Y ahora, con el ataúd abierto y vacío, sabía que todo había sido una mentira. Volvió a mirar a la niña que había habido. Lucy no corrió ni se escondió. Lo miraba directamente. No tenía nada que ocultar. Solo había dicho lo que sabía. Más personas comenzaron a hacer preguntas. ¿Quién dio la orden de preparar el funeral? ¿Quién vio el cuerpo? Realmente hubo un cuerpo. Algunos invitados estaban enojados, otros parecían asustados. El sacerdote intentó calmar a la multitud, pero no sirvió de nada. La verdad ya había salido a la luz y nadie podía detenerla. El funeral había terminado, pero no de la forma en que todos esperaban. Robert se levantó de nuevo y miró alrededor. «Me mintieron», dijo. «Nos mintieron a todos». Miró la tumba, ahora solo un agujero en la tierra con una caja vacía al lado. Nada tenía sentido. ¿Dónde estaba Emily? ¿Quién había enviado el supuesto cuerpo? ¿Por qué alguien haría esto? No había respuestas todavía, solo preguntas. Y la única persona que tal vez sabía algo era una niña llamada Lucy. Robert caminó hacia ella lentamente y con cuidado. No parecía enojado. Parecía alguien que necesitaba ayuda. Había perdido a su esposa otra vez, pero esta vez de una manera diferente. Lucy se quedó quieta mientras Robert se acercaba. No sabía qué iba a decirle o qué iba a hacer. Él se detuvo frente a ella y miró hacia abajo. «¿La viste?», preguntó en voz baja. Lucy asintió. «Ayer», dijo. Ella estaba mirando por una ventana. Robert cerró los ojos por un segundo, intentando mantenerse calmado. Luego los abrió y se mostró serio.
¿Puedes mostrarme dónde?, preguntó. Lucy asintió de nuevo. La gente los observaba aún susurrando todavía tratando de comprender. Pero en ese momento todo lo demás desapareció. El misterio lo había cambiado todo. Lo que se suponía que sería una despedida final se convirtió en el comienzo de algo nuevo. El ataúd estaba vacío. Emily Langford no estaba dentro. Eso significaba que estaba en algún lugar viva. Robert y Lucy eran los únicos que podían empezar a buscar la verdad. Y ahora el silencio del funeral había sido interrumpido no por tristeza, sino por un secreto que se negaba a permanecer oculto. Después de todo lo que había ocurrido en el funeral, el lugar comenzó a calmarse de nuevo, pero el ambiente había cambiado por completo. Las personas seguían hablando en pequeños grupos confundidas y sorprendidas. Algunos se iban mientras otros se quedaban para ver qué pasaría después. Robert estaba sentado en un banco luciendo cansado y aún en shock. Lucy estaba a unos pasos de él. Se veía nerviosa, pero sabía que tenía que hablar. Un oficial de policía se acercó y Robert le dijo: «Escuche a la niña». El oficial miró a Lucy y preguntó: «¿Qué viste?». Lucy respiró hondo y comenzó a hablar. Su voz era clara pero un poco temblorosa. Dijo que había visto a la mujer de la foto, a Emily, justo el día anterior. Había estado caminando cerca del mercado del centro y la vio en una casa vieja. Lucy explicó que la mujer parecía confundida y no hablaba, pero estaba viva. Dijo que no le contó a nadie al principio porque no estaba segura de si era importante. Ahora entendía que sí lo era. El oficial le hizo más preguntas. Lucy respondió todo lo mejor que pudo. Describió la casa donde estaba y a qué hora había visto a la mujer. Dijo que la casa se veía vacía, como si nadie viviera allí. El oficial anotó todo. Robert se levantó y se acercó. «¿Estás segura de que era ella?», preguntó. Lucy asintió sin dudar. «Estoy segura», dijo. La policía dijo que irían a revisar la casa. Le pidieron a Lucy que fuera con ellos para ayudar a identificar el lugar. Ella aceptó. Robert dijo que él también iría. No quería esperar más. Había pasado días creyendo que su esposa estaba muerta, y ahora había esperanza. La policía hizo algunas llamadas, y pronto otros oficiales se estaban preparando para comenzar una nueva investigación. Todos empezaban a darse cuenta de que algo muy grave había ocurrido. El funeral se había organizado demasiado rápido, y ahora parecía que todo se había basado en una mentira. La gente quería respuestas. Mientras los oficiales se preparaban para visitar la casa que Lucy había descrito más detalles, comenzaron a salir. Un oficial revisó los registros policiales, buscando información sobre el hallazgo del cuerpo de Emily, pero lo que encontraron fue extraño. No había un informe real. No había nombre de ningún oficial que hubiera confirmado la muerte. Lo único que encontraron fue una nota corta en el sistema. Decía que había habido una llamada anónima informando que se había encontrado un cuerpo cerca de un río, pero no había fotos, ni documentos, ni pruebas. El número de teléfono no había sido guardado. Nadie había hecho un seguimiento adecuado. El archivo solo decía que el cuerpo estaba demasiado dañado para identificarlo y que coincidía con la descripción de Emily. Eso era todo. Robert estaba conmocionado. «¿Entonces nunca hubo un cuerpo real?», preguntó. El oficial bajó la mirada y dijo: «Parece que no». Robert no podía creerlo. Había confiado en la policía. Había creído lo que le dijeron, pero ahora veía que todo había sido un error. Sintió un dolor profundo en el pecho. Pensó en todos los días que había pasado de luto, en todas las noches sin dormir, y en todas las veces que lloró creyendo que su esposa se había ido para siempre. Ahora sabía que había llorado por alguien que tal vez seguía viva. También se sintió culpable. Nunca pidió ver el cuerpo. Aceptó lo que le dijeron porque no podía enfrentar la verdad. No quiso verla así. Pero ahora se preguntaba si esa era la razón por la que la mentira había funcionado. Quizás si hubiera hecho más preguntas, las cosas habrían sido diferentes. Se sentía enojado, pero no sabía a quién culpar. La persona que había hecho la llamada nunca había sido identificada. La policía no había hecho bien su trabajo. Pero en lugar de quedarse atrapado en la rabia, Robert tomó una decisión. Ya había perdido tiempo.
Ahora se concentraría en encontrar a Emily. Si ella estaba ahí afuera, tenía que hacer todo lo posible para traerla de vuelta. Lucy se volvió muy importante para el caso. La policía tomó en serio su declaración. La llevaron a la comisaría para hablar con un detective. Ella les contó lo mismo una y otra vez, y su historia nunca cambió. Les dijo cómo había visto a Emily en la ventana de la casa vieja. Recordaba el color de las paredes, la puerta rota e incluso un pequeño cartel cerca de la entrada. Dijo que la mujer no saludó ni habló, pero la miró directamente. Lucy sintió algo extraño en ese momento. No pensó que la mujer estuviera tratando de esconderse. Pensó que la mujer no sabía lo que ocurría a su alrededor. Quizá estaba perdida o asustada. La policía le preguntó a Lucy si había visto a la mujer alguna vez antes de ese momento. Lucy dijo que no, pero recordaba su rostro claramente. Luego vio la foto y supo que era la misma mujer. Los oficiales le creyeron. Sabían que los niños a veces notan cosas que los adultos no ven. La búsqueda comenzó oficialmente ese mismo día. Patrullas fueron enviadas a la zona que Lucy había descrito. Los oficiales recorrieron calle por calle buscando la casa. Robert también fue. No le importaba esperar ni descansar. Quería ayudar. Recordaba todos los lugares cerca del mercado del centro. Había llevado a Emily allí muchas veces. Mientras buscaban, encontraron varias casas viejas que parecían vacías. Lucy señaló una. Esa es, dijo. La policía entró, pero no encontró a nadie. El lugar estaba abandonado y lleno de polvo. Aún así, revisaron con cuidado. Buscaron cualquier cosa que demostrara que alguien había estado allí recientemente. Lucy dijo que vio a Emily en la ventana, así que ella debía haber estado allí. La policía estuvo de acuerdo. No se rindieron. Buscaron otras casas cercanas y preguntaron a la gente de la zona si habían visto a una mujer que coincidiera con la foto de Emily. Algunos dijeron que no habían visto nada, pero otros mencionaron haber visto a alguien extraño por allí. Aunque no encontraron a Emily de inmediato, la búsqueda no había terminado. La policía sabía ahora que había cometido un gran error en el pasado. No tenían un cuerpo real. No tenían pruebas reales de la muerte de Emily. Todo había comenzado con una sola llamada anónima. Y ahora esa mentira se estaba desmoronando. Robert permaneció cerca de los oficiales pidiendo actualizaciones. Ya no era solo un esposo de luto, era parte de la búsqueda. Lucy ahora era vista como una testigo clave. Los oficiales la trataron con cuidado y respeto. Se aseguraron de que estuviera segura y la ayudaron a mantenerse tranquila. Ella había hecho algo muy importante. Sin ella nadie habría sabido la verdad. Ella habló cuando nadie más podía hacerlo. El misterio de Emily Langford ya no era solo una historia triste. Se había convertido en un caso real. Ahora todos estaban enfocados en una sola cosa: descubrir dónde estaba Emily y quién había tratado de hacer creer al mundo que estaba muerta. Los investigadores y Robert llegaron a la casa que Lucy había descrito. Desde afuera parecía tranquila. El edificio era viejo y la pintura de las paredes estaba descascarada. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la puerta principal estaba entreabierta. El grupo se acercó con cuidado. No sabían qué encontrarían dentro, pero todos estaban alerta. La policía entró primero, seguida por Robert. Lucy se quedó afuera con otro oficial. Dentro de la casa, el aire era espeso y olía a viejo, pero era evidente que alguien había estado allí recientemente. La cocina tenía 2 tazas sobre la encimera, una de ellas aún húmeda por dentro. Había una taza en la mesa con marcas de lápiz labial en el borde. Eso llamó la atención de Robert. La policía notó una manta suave y de lujo sobre una silla. Parecía cara demasiado limpia para un lugar como ese. Todas eran señales claras de que alguien había vivido allí recientemente, quizá incluso en las últimas horas. Pero la casa ahora estaba vacía. No había señales de Emily ni de nadie más. Se habían marchado, pero no hacía mucho tiempo. Los investigadores revisaron cada habitación de la casa. No pasó mucho antes de que encontraran algo extraño. En una de las esquinas de la sala, había un pequeño dispositivo pegado a la pared, casi oculto detrás de un marco de fotos. Era una cámara.
Un examen más detallado reveló que había más cámaras en la casa colocadas en rincones discretos. No eran fáciles de ver a simple vista. La policía recogió todas las cámaras y buscó un sistema de grabación. Lo encontraron en una pequeña caja bajo las tablas del suelo, escondida con cuidado, pero sin llave. Uno de los oficiales conectó la caja a un monitor que habían traído. Empezaron a ver las grabaciones y las imágenes impactaron a todos. En la pantalla vieron a Emily. Estaba sentada cerca de la ventana, no atada ni encerrada, pero claramente no libre. Se veía cansada y callada mirando hacia afuera. Su lenguaje corporal mostraba tristeza, pero no había señales de daño físico. No se movía mucho, solo permanecía sentada en silencio día tras día. Las grabaciones continuaron mostrando a Emily sola, pero también captaron a alguien más. Un hombre entraba varias veces en la habitación. Le llevaba comida, agua, y a veces se sentaba en una esquina para observarla. Después de revisar el video cuadro por cuadro, los investigadores pudieron identificarlo. Su rostro era claro en algunas partes de las grabaciones. Era Daniel, el antiguo chofer de la familia Langford. Todos en la sala guardaron silencio al oír su nombre. Robert se quedó inmóvil. Conocía a Daniel. Había confiado en él una vez, pero Daniel había sido despedido un año antes por mala conducta. Había rumores, pero nada oficial se había informado. Robert había creído que solo era un malentendido, y siguió adelante. Ahora todo se veía distinto. Daniel no era un desconocido. Había estado cerca de la familia, sabía cómo funcionaba la casa cuando la gente estaba dentro y cómo moverse sin ser notado. Esto lo cambiaba todo. La persona que había ocultado a Emily no era un criminal al azar, era alguien cercano. Los investigadores observaron más a fondo las grabaciones, vieron que Daniel no lastimaba a Emily, no gritaba ni actuaba con violencia, le llevaba comida a mantas, e incluso dejaba libros a veces. Aún así, ella nunca parecía feliz ni tranquila. No hablaba en los videos. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada junto a la ventana o recostada en el sofá. La casa no tenía teléfono ni televisión ni conexión a internet. Era un lugar donde ella no podía contactar a nadie. Eso demostraba que aunque no estaba herida, tampoco era libre. Parecía que la estaban manteniendo lejos del mundo a propósito. Robert miró las grabaciones y no podía creer lo que veía. Había llorado durante semanas pensando que Emily estaba muerta. Y ahora la estaba viendo en una pantalla viva, pero atrapada. Le costaba entender por qué Daniel haría algo así. No parecía querer dinero. No había pedido nada. Entonces, ¿cuál era el motivo? ¿Qué buscaba Daniel al mantener a Emily oculta? La policía empezó a unir las piezas. Daniel había trabajado para la familia Langford durante mucho tiempo. Conocía sus hábitos, horarios y vida privada. Tenía acceso a todo. Cuando fue despedido, algo debió romperse en él. Tal vez se sintió enojado o rechazado. Tal vez lo había planeado incluso antes de eso. El hecho de que pudiera ocultar a Emily sin que nadie lo notara demostraba que era cuidadoso y silencioso. Lo había planeado bien. Nadie la había visto y nadie había oído de él tampoco. La llamada falsa sobre un cuerpo, la ausencia de un examen forense y el ataúd vacío ahora tenían sentido. Daniel había creado la mentira perfecta. Hizo que todos creyeran que Emily estaba muerta mientras la mantenía escondida en esa casa. Pero la pregunta seguía siendo, ¿por qué? ¿Cuál era su objetivo? Si no se trataba de dinero, entonces tenía que ser algo personal. Los investigadores coincidieron en que entender su motivo sería el siguiente paso, y eso los ayudaría a encontrarlo a él y a Emily. Robert sentía una mezcla de emociones. Estaba enojado, triste, confundido y asustado al mismo tiempo. No podía creer que alguien de su propio pasado hubiera hecho algo así. Intentó recordar la época en que Daniel trabajaba para ellos. Recordaba pequeñas cosas, momentos que ahora parecían extraños, pero nada de eso lo había preparado para esto. Volvió a mirar la pantalla con la imagen de Emily sentada sola. Quería atravesar la pantalla y ayudarla, pero ella ya no estaba allí. La casa estaba vacía y Daniel se la había llevado a otro lugar. Aún así, las pruebas eran sólidas ahora. Tenían evidencia de que estaba viva. Tenían a un sospechoso.
La búsqueda podía avanzar. La mentira se había roto. La verdad había empezado a salir. Robert se prometió a sí mismo que no se detendría hasta encontrar a Emily. Ella estaba viva, y eso significaba que aún había esperanza. Con la policía ahora enfocada y alerta, y con la ayuda de Lucy, los siguientes pasos serían perseguir a Daniel y acabar con la mentira para siempre. Mientras la investigación continuaba, le pidieron a Robert que hablara con alguien del pasado de Emily que podría saber más. Se reunió con la doctora Rachel Owens, la antigua psicóloga de Emily. Se encontraron en una sala tranquila de la comisaría. Rachel se veía seria pero calmada. Había trabajado con Emily durante muchos años y conocía mucho sobre su vida y sus problemas. Robert escuchó con atención mientras Rachel empezaba a explicar cosas que ni él sabía. Le contó que en las semanas antes de que Emily desapareciera, ella había estado recibiendo cartas extrañas y aterradoras. Los mensajes eran cortos pero inquietantes. Emily nunca las reportó a la policía. Ni siquiera se las había contado a Robert. Rachel dijo que Emily llevaba las cartas a sus sesiones, pero le pedía que no las compartiera con nadie. Emily pensaba que la gente diría que estaba paranoica o imaginando cosas. Se sentía asustada pero también confundida. No estaba segura de si Al Julian le estaba jugando una broma cruel o si había una amenaza real. Pero ahora con todo lo que había pasado, las cartas tenían sentido. Rachel había guardado las cartas y ahora las llevó a la policía. Había varias, todas escritas a mano. La letra era desordenada, pero las palabras eran claras y crueles. Frases como «desaparecerás y nadie lo notará, y él no te merece» aparecían en más de una carta. Algunas líneas estaban subrayadas, y unas pocas tenían pequeños dibujos que parecían extraños o perturbadores. Robert las leyó despacio. Sus manos temblaron un poco al pasar las páginas. Sentía una mezcla de ira y miedo. Alguien había estado amenazando a Emily durante semanas, y él nunca lo supo. Rachel explicó que siempre había respetado el deseo de Emily de mantener todo en privado, pero ahora comprendía que había sido un error. Esas cartas eran importantes. La policía comparó la letra con los archivos que tenían de Daniel, y la coincidencia fue confirmada. Era su letra lo que lo conectaba directamente con las amenazas previas a la desaparición. Eso demostraba que el plan para aislar a Emily había comenzado mucho antes de lo que todos pensaban. Después de ver las cartas y confirmar la escritura, la policía decidió que Rachel podía ayudar más de lo esperado. Ella tenía un conocimiento profundo de la vida emocional de Emily, y ahora también tenía pruebas directas de las amenazas. Rachel ofreció unirse al equipo que ayudaba con la investigación. Ya no era solo una psicóloga, también era testigo y asesora. Empezó a trabajar estrechamente con la policía y los ayudó a entender cómo alguien como Daniel podía planear una mentira tan compleja. Explicó cómo la isla, humo, Sion puede usarse como una forma de control, especialmente si la persona ya se siente asustada o confundida. Rachel ayudó a construir un perfil psicológico de quien estaba detrás de todo esto. Describió a Daniel como alguien que se sentía ignorado e impotente, alguien que quería controlar la vida de otra persona. Dijo que no se trataba de dinero, sino de poder y venganza. La muerte falsa, las mentiras y el control sobre Emily eran señales de alguien que quería borrar la vida que ella tenía antes. Rachel también ayudó al equipo a comprender por qué Emily quizás no había intentado escapar. Dijo que el miedo, la confusión y la manipulación pueden hacer que alguien se sienta atrapado incluso sin cadenas. Si Daniel había usado presión emocional y aislamiento durante mucho tiempo, Emily podría haber empezado a creer que no había salida. Podría haber pensado que nadie vendría por ella o que nadie le creería si intentaba pedir ayuda. Estos tipos de trampas mentales son difíciles de romper, dijo Rachel. Por eso había sido tan importante que Lucy la hubiera visto y hubiera hablado. Sin ese momento quizá nunca habrían sabido que Emily estaba viva. Rachel se quedó con el equipo a tiempo completo. Les daba ideas. Leía informes antiguos y ayudaba a guiar la investigación de una manera más inteligente. Con su ayuda, la policía comenzó a ver la línea del tiempo con más claridad. Empezaron a notar que todo el plan había comenzado mucho antes de que Emily desapareciera.
Daniel había estado observando y preparándose durante meses. Robert sentía tanto alivio como dolor. Estaba agradecido por la ayuda de Rachel y por estar más cerca de la verdad, pero le dolía descubrir cuánto le había ocultado Emily. No dejaba de pensar en las cartas, en las señales que ella debió haber mostrado y en las cosas que él había pasado por alto. Deseaba haber hecho más preguntas o haber prestado más atención, pero ahora no podía cambiar el pasado. Lo único que podía hacer era avanzar y hacer todo lo posible para encontrarla. Hablaba con Rachel todos los días. Le preguntaba por los miedos de Emily, sus rutinas y cualquier cosa que pudiera ayudar. Rachel le daba respuestas, pero también le recordaba que mantuviera la fuerza. Le dijo que la culpa no ayudaría a Emily ahora. La acción sí. Eso tenía sentido para Robert. Se concentró en los hechos. La letra, las cámaras ocultas, la casa aislada, todo estaba conectado. Daniel había construido un mundo falso donde Emily estaba desaparecida. Pero ahora la verdad luchaba por salir a la superficie. El equipo de investigación estaba más enfocado que nunca. Sabían ahora que Emily había sido un blanco desde hacía mucho tiempo, que Daniel había empezado con amenazas y luego había pasado al control total. El ataúd vacío, la muerte falsa, el silencio, todo había sido planeado paso a paso. Rachel ayudó al equipo a entender que las acciones de Daniel eran personales. No lo había hecho por rescate ni por dinero. Lo había hecho porque quería algo de Emily, algo retorcido y equivocado. Quería que ella estuviera sola y lejos de todos. El cuerpo falso, el funeral y la historia inventada eran solo herramientas para lograrlo. Pero ahora con Rachel y Robert trabajando con la policía, la historia estaba cambiando. Ya no perseguían sombras. Tenían nombres, hechos y pruebas. Daniel no era invisible. Había dejado huellas y esas huellas estaban siendo seguidas. Emily había sufrido en silencio, pero ahora otros estaban hablando por ella y no se detendrían hasta encontrarla y llevarla de vuelta a casa. El equipo de investigación siguió cada pista. Después de revisar la actividad bancaria y los registros de alquiler vinculados a Daniel, encontraron algo nuevo. Uno de los contratos de alquiler mostraba un pago por una pequeña cabaña aislada fuera de la ciudad. Estaba en una zona rural lejos de caminos transitados o pueblos. El equipo decidió ir allí de inmediato. Robert fue con ellos. Cuando llegaron a la cabaña, todo parecía tranquilo. El lugar estaba rodeado de árboles y no había vecinos cerca. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero la policía tenía una orden y entró rápidamente. La cabaña era simple pero limpia. Dentro encontraron más señales de que alguien había vivido allí. Había ropa en un armario que coincidía con la talla de Emily. Sobre una mesa encontraron libros con marcapáginas aún colocados. La cocina tenía platos y tazas y la cama parecía haber sido usada recientemente. Entonces encontraron el objeto más importante, un cuaderno. Tenía la letra de Emily. Robert la reconoció de inmediato. Era su cuaderno y contenía información importante. Dentro del cuaderno, Emily había escrito sobre su experiencia. Sus notas eran cortas y parecían apresuradas, como si las hubiera escrito rápido cuando estaba sola. Explicaba que no sabía cómo había llegado al lugar. Solo recordaba haber despertado en una habitación cerrada. Al principio no había ventanas ni teléfono. No sabía cuánto tiempo había pasado. Dijo que la única persona que veía era una mujer. Emily nunca mencionó su nombre. Solo escribió ella. Decía que la mujer hablaba muy poco, solo para llevarle comida o a veces para hacerle preguntas. Emily escribió que estaba confundida la mayor parte del tiempo. No sabía dónde estaba y no tenía forma de contactar a nadie. También decía que no había sido lastimada físicamente, pero que se sentía atrapada. La peor parte, según sus notas, era no saber por qué estaba sucediendo todo. La mujer nunca explicaba nada con claridad. Emily estaba sola, asustada y completamente aislada del mundo exterior. A medida que el equipo leía más del cuaderno, comenzaron a entender que Daniel quizá no había actuado solo. Emily nunca lo mencionó en sus notas. Eso era extraño porque las grabaciones de la casa anterior lo mostraban llevándole comida. Ahora parecía que él no era el único involucrado. La mujer, la que Emily le llamaba ella, parecía ser la que estaba a cargo.
El equipo empezó a pensar en quién podría ser esa mujer. Revisaron a las personas del pasado de Emily. Fue entonces cuando apareció un nombre que lo cambió todo. Vanessa. Ella había sido socia de Emily en el pasado. Habían iniciado juntas una empresa de moda. Al principio las cosas iban bien, pero luego la compañía fracasó y Vanessa culpó a Emily por el colapso. Después de eso dejaron de hablarse. Vanessa desapareció de la vida pública. Hasta ese momento nadie la había relacionado con la desaparición de Emily. Pero después de revisar los registros antiguos y los movimientos de Vanessa, el equipo encontró una conexión entre ella y Daniel. Fue entonces cuando la verdad empezó a hacerse clara. Vanessa era la verdadera persona detrás de todo el plan. Ella creía que Emily la había traicionado años atrás, provocando la pérdida de su negocio y de su reputación. El fracaso la había afectado profundamente. En lugar de seguir adelante, se obsesionó con la idea de vengarse. No quería dañar físicamente a Emily. Su plan era distinto. Quería borrar a Emily. Quería hacerla desaparecer por completo para que el mundo la olvidara. Vanessa creía que eso era justicia. Encontró a Daniel, quien había trabajado para la familia Langford, y lo convenció de ayudarla. Daniel tenía sus propias razones para aceptar. Conocía a Emily. Sabía cómo moverse sin ser visto, y confiaba en Vanessa. Juntos crearon el plan. Primero la llamada falsa a la policía, informando sobre un supuesto cuerpo. Luego, el funeral con el ataúd cerrado. Después mantener a Emily oculta. Todo estaba diseñado para hacer creer a la gente que ella había muerto mientras Emily observaba cómo el mundo seguía adelante sin ella. El plan funcionó durante un tiempo. Emily estaba escondida. El funeral se realizó y nadie hizo demasiadas preguntas. Vanessa obtuvo lo que quería. Emily fue olvidada por el mundo. Pero entonces Lucy la vio. Ese momento lo cambió todo. La investigación empezó de nuevo. La verdad comenzó a salir a la luz y ahora el equipo sabía a quién buscaba. Vanessa se había mantenido en la sombra todo el tiempo. Dejó que Daniel asumiera los riesgos, apareciera en las grabaciones y realizara el trabajo diario. Ella permanecía oculta moviendo los hilos, pero ahora su nombre había salido. La policía tenía pruebas. El cuaderno, los registros de alquiler y las conexiones entre ella y Daniel eran suficientes para demostrar su participación. Vanessa había intentado borrar la vida de Emily sin tocarla, pero ahora la verdad era más fuerte que su plan. La investigación había alcanzado un nuevo nivel. Ya no buscaban pistas, se estaban preparando para actuar. Robert sintió algo nuevo: determinación. Las personas que habían hecho esto enfrentarían las consecuencias. Robert recordó los primeros días de la investigación. Él había creído que Emily estaba muerta. Había ido al funeral, había llorado y había intentado aceptarlo. Luego Lucy habló y todo cambió. Ahora estaba dentro de una cabaña leyendo las palabras de Emily. Ella había estado viva todo ese tiempo. Había sufrido en silencio mientras el mundo creía que había desaparecido para siempre. Y detrás de todo eso estaba alguien a quien apenas recordaba Vanessa. Le impactaba ver hasta dónde podía llegar alguien por venganza. No entendía cómo un negocio fallido podía conducir a algo tan grave. Pero no necesitaba entenderlo por completo. Lo único que importaba ahora era encontrar a Emily y terminar con esto de una vez por todas. La policía ya estaba haciendo planes. Tenían nombres, ubicaciones y pruebas. Rachel Owens, la antigua psicóloga de Emily, seguía ayudando. Lucy permanecía en contacto. El equipo ahora era fuerte. Las mentiras se estaban rompiendo. Robert sabía que estaban cerca y sería encontrada. La verdad sería conocida y quienes causaron todo esto serían detenidos. Vanessa empezaba a sentir la presión. Las cosas no estaban saliendo como había planeado. Su plan para borrar a Emily del mundo había funcionado al principio, pero ahora se desmoronaba. El descubrimiento de la casa y de las cámaras ocultas lo cambió todo. La policía había encontrado pruebas. El equipo había encontrado el cuaderno de Emily. Robert y Rachel se acercaban más y más. Vanessa intentó mantenerse calmada, pero Daniel
Ya no seguía su guía. Se había puesto nervioso e inseguro después de que los investigadores descubrieran el primer escondite. Empezó a hacer preguntas. Le dijo a Vanessa que el plan había terminado y que quería irse. Dijo que habían ido demasiado lejos y que necesitaban detenerse. Vanessa no estuvo de acuerdo. Sentía que había llegado demasiado lejos para detenerse ahora. Temía que si Daniel se marchaba, hablaría con la policía. Sabía que él estaba asustado y que la gente asustada comete errores. Vanessa se sentía sola. Tenía que tomar decisiones rápidas. Ya no confiaba en Daniel y no quería perder el control de lo que quedaba de su plan. Vanessa decidió actuar sola. Sin decirle nada a Daniel, trasladó a Emily a un lugar nuevo. Esta vez era un apartamento vacío en un edificio del centro de la ciudad. Era un lugar tranquilo y se suponía que nadie vivía allí. Vanessa pensó que era más seguro. Creía que nadie buscaría allí porque estaba en medio de la ciudad, no fuera de ella como la cabaña. No le dio a Emily mucho aviso. Hizo el traslado rápidamente. Emily no sabía qué estaba pasando ni a dónde la llevaban. Cuando llegó al nuevo apartamento lo encontró oscuro y frío. No había muchos muebles. Solo había un colchón en el suelo y algunas botellas de agua. Miró alrededor y notó un pequeño teléfono viejo dentro de un cajón. No estaba encendido. Intentó cargarlo usando un cable roto que encontró en una esquina. Después de un tiempo logró encenderlo, pero el teléfono no tenía señal. Aún así, intentó enviar un mensaje. Emily no sabía si el mensaje había salido. El teléfono era demasiado viejo y la señal era débil o inexistente. Siguió intentándolo con la esperanza de que tal vez alguien recibiera algo. Al mismo tiempo escuchó ruidos fuera de la puerta del apartamento. No estaba segura de si era Vanessa regresando o alguien más. Se quedó en silencio y no se movió. No quería hacer ningún ruido. Afuera del apartamento, un repartidor estaba dejando comida para alguien del edificio. Al pasar por la puerta del apartamento, creyó escuchar un sonido extraño, como si alguien golpeara suavemente o quizá intentara hablar. Le pareció raro, especialmente porque creía que el apartamento estaba vacío. Después de terminar sus entregas, se detuvo en la oficina de seguridad del edificio y le contó al guardia lo que había oído. Dijo que no quería causar problemas, pero que no se sentía normal. El guardia de seguridad decidió revisar el informe y hizo una llamada rápida. Contactó a la policía por precaución. La policía tomó el reporte en serio debido a la investigación en curso. Ya estaban buscando señales de dónde podría estar Emily. Enviaron a algunos oficiales a revisar el apartamento mencionado en el reporte. No entraron de inmediato. Primero le preguntaron al administrador del edificio sobre el apartamento. El administrador dijo que no estaba alquilado y que debía estar vacío. Eso aumentó su preocupación. Decidieron tratar la situación con cuidado. No querían alertar a nadie dentro en caso de que estuviera relacionado con el caso. Al mismo tiempo, Robert estaba reunido con los investigadores. Cuando escuchó sobre el reporte del edificio, quiso ir de inmediato. La policía le pidió que esperara, pero él se negó. Dijo que tenía que estar allí. Sentía que el tiempo se estaba acabando. Robert había llegado a un punto en el que ya no podía sentarse y esperar. Necesitaba ver cada pista posible por sí mismo. Creía que esta podría ser finalmente la oportunidad de encontrar a Emily. Mientras tanto, Daniel estaba cada vez más inestable. Sabía que las cosas estaban fuera de control. No sabía que Vanessa había movido a Emily y temía que la policía fuera a descubrirlo todo pronto. Empezó a pensar en entregarse, pero Vanessa se había vuelto impredecible. Había dejado de hablar con él. Sentía que ella estaba ocultando algo, tal vez incluso de él. Daniel no quería quedar atrapado en medio. Pensó en acudir a la policía, pero también temía lo que Vanessa podría hacer si se enteraba. Se mantuvo escondido tratando de decidir qué hacer. Vanessa, por su parte, estaba enfocada en mantener el control de la situación. No sabía nada del reporte hecho por el repartidor. No sabía que la policía ya se acercaba al apartamento. Su plan se estaba derrumbando, pero ella todavía creía que podía arreglarlo. Pensaba que si mantenía a Emily callada un poco más, quizá la búsqueda se detendría de nuevo. Pero estaba equivocada. Las cosas se movían rápido.
Lucy ya no participaba directamente en la búsqueda, pero seguía todo desde la distancia. La mantenían informada y ella escuchaba cada palabra. Creía en Emily. Desde el primer momento en el funeral supo que algo estaba mal. Ahora observaba con esperanza. Creía que Emily sería encontrada pronto. Robert seguía pensando en su valentía y en lo importantes que habían sido sus palabras. Nunca olvidó que sin Lucy, tal vez jamás habrían reabierto el caso. Todos estaban haciendo su parte. Rachel Owens seguía ayudando en la investigación. Los oficiales estaban haciendo su mejor esfuerzo. Vanessa perdía el control y Daniel estaba cerca de rendirse. Emily seguía intentando encontrar una salida. Todo estaba encajando. Las paredes se estaban cerrando. Ya no era solo un misterio. Se había convertido en una carrera contra el tiempo. Robert estaba frente al edificio del apartamento, mirando hacia arriba esperando que detrás de una de esas ventanas, su esposa estuviera esperando. Se hizo una promesa a sí mismo, no se iría sin ella. La policía localizó el apartamento del centro. Después de seguir el reporte del edificio, organizaron una redada completa con la esperanza de encontrar por fin a Emily y cerrar el caso. Pero cuando entraron en el apartamento descubrieron que ya estaba vacío. El colchón seguía en el suelo. El teléfono viejo había desaparecido y las luces estaban apagadas. Parecía que alguien se había marchado con prisa. El equipo registró cada rincón, pero no encontró nada útil. Robert estaba afuera cuando le dieron la noticia. Se derrumbó. Habían estado tan cerca. Pensó que ese sería el final de la pesadilla, pero ahora temía que Emily hubiera desaparecido otra vez. Dentro los oficiales revisaban buscando alguna señal de una nueva pista, pero no había evidencia clara. Vanessa había movido a Emily antes de que ellos llegaran. Fue un momento difícil para todos. Rachel se mantuvo calmada y trató de apoyar a Robert diciéndole que al menos sabían que Emily había estado allí. Eso significaba que se estaban acercando. Pero Robert solo quería tenerla en casa. No quería esperar más. Vanessa, por otro lado, ya no estaba tranquila ni en control. Había empezado este plan con un sentido de propósito creyendo que era justicia. Pensaba que estaba enseñándole a Emily una lección por el pasado, por lo que había ocurrido con su negocio, por lo que ella veía como una traición. Pero ahora todo se estaba desmoronando. La policía estaba más cerca que nunca. Daniel se había apartado de ella. Tuvo que mover a Emily de nuevo. Y cada vez que lo hacía se volvía más difícil. Sus emociones estaban fuera de control. Se sentía enojada, asustada y agotada. Su plan ya no funcionaba. Estaba perdiendo el control que creía tener. Empezó a cometer errores. En su última llamada con Daniel, no intentó ocultar sus sentimientos. Estaba molesta y confundida. Daniel grabó la conversación sin decírselo. En ella, Vanessa decía claramente que nunca quiso lastimar a Emily, solo quería que sintiera lo que era ser abandonada. Su voz temblaba al hablar. Ya no sonaba como alguien segura de sí misma. Esa grabación llegó a las autoridades. Daniel la entregó durante el interrogatorio y rápidamente se convirtió en parte del caso. Los investigadores la escucharon con atención. A Robert también le permitieron oírla. Escuchar a Vanessa hablar sobre abandono lo afectó profundamente. Le ayudó a entender más sobre el pasado entre ella y Emily. Él nunca había conocido todos los detalles de su negocio, solo sabía que terminó mal. Ahora, al escuchar la grabación comprendió que Vanessa nunca había superado el fracaso. Había guardado ese dolor durante años. Lo había convertido en algo peligroso. Robert se sintió impactado por lo profundo que había llegado ese daño emocional. Vanessa había construido un plan entero alrededor de su necesidad personal de venganza. El funeral, las cámaras, el escondite, todo había surgido de una relación rota. Robert se sintió triste, pero también enojado. Emily no había hecho nada para merecer eso. Ahora sabía que no se trataba de justicia ni de pérdida. Era sobre control. Y Vanessa había ido demasiado lejos. Tenía que ser detenida. Mientras todo esto ocurría, Emily no se había rendido. Aunque la habían movido de nuevo, seguía intentando encontrar una forma de llegar al mundo exterior.
El nuevo lugar en el que estaba también era silencioso, pero no estaba bien vigilado. Vanessa se había vuelto descuidada. Emily notó que cada 2 días alguien dejaba una bolsa de compras. No sabía quién las pedía, pero las usó como oportunidad. Rompió una hoja de un libro viejo y escribió una nota breve. No escribió mucho, solo lo suficiente para decir su nombre, que estaba viva y que necesitaba ayuda. La dobló y la colocó dentro de la bolsa antes de que la recogieran. Era un riesgo, pero era lo único que podía hacer. Esperó en silencio sin saber si la nota sería encontrada. No durmió bien esa noche. Cada ruido afuera la hacía sentarse de inmediato. Esperaba que alguien se diera cuenta. Era todo lo que le quedaba, una pequeña posibilidad de que alguien encontrara sus palabras. La nota sí llegó a las personas correctas. Un trabajador que revisaba la entrega encontró el papel y se lo entregó a un supervisor. De allí pasó a la policía. Confirmaron que la letra era de Emily. Todos se movieron rápidamente. Trabajaron con la tienda que había hecho las entregas. Usando registros de entrega, cámaras de seguridad y datos de señal, empezaron a reducir las posibles ubicaciones. No fue fácil, pero con cada pista, el área de búsqueda se hacía más pequeña. Usaron el tiempo de la entrega y la nota de Emily para estimar dónde podría estar. Finalmente pudieron triangular su ubicación. Coincidía con un pequeño grupo de apartamentos no muy lejos de la última dirección conocida. Esta vez el equipo no esperó. Se movieron rápido y se prepararon para actuar. Enviaron oficiales para rodear los edificios. Robert fue informado de inmediato. Pidió estar allí y esta vez la policía lo permitió. Todos sabían que tenían una sola oportunidad para hacerlo bien. Era el momento de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Lucy, aunque no era parte del equipo de búsqueda, seguía todo de cerca. Preguntaba cada día si había noticias. Rachel la mantenía informada con actualizaciones simples. Lucy escuchaba con atención, todavía creía en Emily. Ella había sido la primera en decir la verdad. Y ahora esperaba que todo terminara de la manera correcta. No tenía dudas. Emily iba a ser encontrada. Robert, ahora de pie frente al posible edificio, miró hacia las ventanas. No sabía cuál era la de ella, pero se sentía más cerca que nunca. La policía se preparó para entrar. Los oficiales se movían con cuidado, sabiendo que la situación era delicada. Emily había sobrevivido semanas bajo presión. Había enviado un mensaje sin saber si funcionaría. Ahora, estaban respondiendo a ese mensaje. Todos estaban listos. Esperaban no haber llegado demasiado tarde. El dolor, la espera y el miedo habían durado lo suficiente. Era hora de sacar la verdad a la luz y llevar a Emily a casa. La policía tenía todo listo. Sabían exactamente dónde estaba Emily. Después de que la nota que ella había escrito fuera encontrada dentro de la bolsa de compras, los investigadores trabajaron rápido. Usaron toda la información disponible: registros del edificio, rutas de entrega y grabaciones de cámaras para encontrar el nuevo escondite. Cuando estuvieron seguros, actuaron de inmediato. El edificio quedó rodeado por oficiales. Robert esperaba cerca, nervioso, pero con esperanza. Dentro del apartamento, Vanessa estaba perdiendo el control. Había intentado mantenerse tranquila, pero ahora se sentía acorralada. Sabía que todo había terminado. Emily estaba encerrada en una de las habitaciones. Cuando escuchó pasos y voces afuera del edificio, no esperó. Corrió hacia la ventana y comenzó a golpearla con todas sus fuerzas. Gritó pidiendo ayuda. La policía la escuchó. Los oficiales entraron al edificio y encontraron el apartamento. La puerta estaba cerrada con llave, pero la derribaron. Emily estaba allí de pie junto a la ventana, cansada y asustada. El rescate ocurrió rápidamente. No hubo resistencia. Vanessa estaba demasiado abrumada para pelear. Emily por fin estaba a salvo. En el momento en que Emily salió del apartamento, vio a Robert. Él la estaba esperando detrás de la línea policial. Cuando sus ojos se encontraron, ella comenzó a llorar. Robert corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. Después de todo lo que había pasado, por fin estaba de vuelta. Emily se veía más delgada y su rostro mostraba señales de estrés, pero estaba viva. Estaba a salvo. La policía revisó su estado y se aseguró de que no necesitara atención médica inmediata.
Los reporteros ya estaban llegando. La noticia se había difundido rápido. En cuestión de horas, los canales de televisión hablaban de la mujer que había regresado de entre los muertos. Se convirtió en un gran suceso en todo el país. Las fotos del momento en que Emily abrazaba a Robert estaban en todas partes. Pero hubo una imagen que destacó más que todas, la foto de una niña señalando un ataúd. Esa imagen se volvió viral. Lucy, la niña que había dicho la verdad en el funeral, ahora era llamada heroína. La gente quería saber quién era y cómo había descubierto algo que todos los adultos habían pasado por alto. Vanessa fue arrestada en el lugar. No luchó ni intentó escapar. Se veía cansada y destrozada. Durante el interrogatorio lo confesó todo. Habló del pasado, de sus sentimientos de traición y de sus razones para planear la falsa muerte. Dijo que no quería hacerle daño físico a Emily, solo quería que se sintiera olvidada. Pero también dijo que ahora lamentaba todo. Los investigadores notaron que mostraba señales de arrepentimiento. Aún así, la ley debía cumplirse. Vanessa fue acusada de varios delitos. Daniel, quien la había ayudado pero luego proporcionó información importante a la policía, recibió un castigo más leve. Había grabado su última conversación y la entregó a las autoridades, lo que ayudó a construir el caso. Gracias a su cooperación evitó una larga condena. Aún enfrentó consecuencias pero menores que las de Vanessa. El sistema judicial tomó todo en cuenta. El caso se cerró y todos los involucrados fueron responsabilizados. Pero más que el castigo, la gente se enfocó en el rescate, en la supervivencia y en la extraña historia que los había unido. Emily dio una declaración a los medios unos días después del rescate. Habló con calma pero con emoción. Explicó lo que había sucedido, cómo la habían llevado y cómo se sintió durante los largos días en aislamiento. Dijo que no saber por qué ocurría todo era la parte más difícil. Agradeció a la policía, a los investigadores y sobre todo a la niña que lo cambió todo. Emily dijo: «Si esa niña no hubiera hablado, yo todavía estaría encerrada. Le debo la vida». Sus palabras se compartieron en artículos en televisión y en redes sociales. La gente no dejaba de hablar de Lucy. Todos estaban asombrados de que una niña hubiera notado algo que ningún adulto vio. Rachel Owens, la psicóloga que ayudó en la investigación, elogió el coraje de Lucy y dijo que sus acciones recordaban al mundo que incluso las voces pequeñas pueden hacer una gran diferencia. Lucy se convirtió en un símbolo de verdad y valentía. Personas de todas partes le enviaron cartas, dibujos y mensajes de agradecimiento. Se había convertido en parte de algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Robert nunca olvidó lo que Lucy había hecho. La visitó a ella y a su familia, y durante una de esas visitas hizo una promesa. Le dijo que cuidaría de ella por el resto de su vida. Le dijo que se había convertido en parte de su familia. Emily estuvo de acuerdo. Sentían que Lucy los había unido de nuevo. La invitaban a quedarse con ellos a menudo y pronto su vínculo se volvió más fuerte. Emily y Robert le dieron el apoyo que necesitaba. Y Lucy, a cambio, devolvió alegría a sus vidas. Lo que había comenzado con tristeza y confusión se había convertido en algo poderoso. El falso funeral que una vez simbolizó pérdida, ahora era recordado como el evento que lo inició todo. La gente hablaba de lo extraño y trágico que había sido, pero también de cómo terminó en esperanza. La historia se contó una y otra vez en periódicos, videos en línea e incluso en aulas escolares. Se convirtió en una lección sobre prestar atención, confiar en tus instintos y nunca ignorar las pequeñas cosas que pueden importar más de lo que parecen. Al final, el caso de Emily Langford se volvió más que una historia criminal. Fue una historia de pérdida, supervivencia y la fuerza inesperada de una niña. Vanessa había intentado borrar a alguien sin usar violencia. Había usado miedo, aislamiento y mentiras. Pero la verdad encontró la manera de salir. Todo empezó con los ojos de una niña que notaron algo extraño y terminó con una reunión que nadie creía posible. La muerte falsa de Emily casi funcionó. El plan era inteligente, detallado y cuidadosamente ejecutado. Pero falló en una cosa: la vigilancia de una niña que ni siquiera la conocía. Eso fue suficiente para cambiarlo todo. Robert, Emily y Lucy siguieron unidos después de eso.
Sus vidas cambiaron para siempre, pero encontraron sanación juntos. El mundo siguió adelante, pero la historia permaneció viva. Las personas la recordaban como el momento en que el silencio fue roto por el coraje, y cuando una sola voz transformó un final trágico en un nuevo comienzo. Y Lucy, la niña de ropa sencilla, siguió siendo el corazón de esa historia. Habían pasado meses desde el día en que Emily fue rescatada, y la vida lentamente comenzó a volver a la normalidad. Emily y Robert pasaban más tiempo juntos que nunca. Su relación había cambiado no solo por lo que habían vivido, sino porque ahora valoraban cada momento. Hablaban más, escuchaban más, y se apoyaban en las pequeñas cosas del día a día. Emily aún tenía momentos en los que se sentía abrumada, pero era fuerte. No quería vivir con miedo o tristeza. Decidió usar su experiencia para ayudar a otros. Comenzó un grupo de apoyo para personas que habían pasado por situaciones similares a la suya. Víctimas de manipulación psicológica, aislamiento o encarcelamiento falso. El grupo se reunía cada semana tanto en persona como en línea. Le daba a la gente un lugar donde hablar sin ser juzgada. Emily escuchaba cada historia con atención. No quería que nadie se sintiera tan perdido como ella una vez se sintió. Mientras tanto, Robert permanecía a su lado, ayudándola a organizar todo y mantener las cosas funcionando sin problemas. Estaban construyendo un nuevo capítulo en sus vidas paso a paso. Lucy también estaba bien. Su vida había cambiado después de que todo saliera a la luz. Se realizó un evento especial en su honor. Personas de muchos lugares vinieron a darle las gracias. En la ceremonia recibió una beca completa para estudiar donde quisiera en el futuro. Ella no habló mucho durante el evento, pero su sonrisa lo dijo todo. Estaba orgullosa pero también tranquila, igual que el día en que señaló el ataúd. Ese momento había cambiado vidas. Ese único acto de valentía había llevado a la verdad. Las noticias sobre el caso continuaron extendiéndose. Se escribieron libros, se grabaron podcasts e incluso se hizo un documental. El documental mostraba la línea de tiempo de los hechos, entrevistas con las personas clave, y cómo una niña hizo la diferencia. Hablaba sobre la verdad, las mentiras, y lo difícil que es ver con claridad cuando las emociones se interponen. Gente de todo el mundo lo vio. Los maestros lo mostraron en clases, los reporteros lo usaron como ejemplo de cómo la verdad puede esconderse, pero nunca destruirse por completo. Vanessa, ahora bajo tratamiento psiquiátrico, ya no era la misma persona que había planeado todo. Se derrumbó por completo después de su arresto. El tribunal decidió que necesitaba tratamiento en lugar de una sentencia de prisión tradicional. Los médicos dijeron que tenía un trauma emocional profundo y una ira no resuelta de su pasado. Durante su tiempo en rehabilitación, Vanessa escribió una carta. Estaba dirigida a Emily. En la carta se disculpaba. Escribió sobre los años de dolor, la sensación de traición, y cómo eso se había convertido en algo que no podía controlar. Dijo que lamentaba todas las mentiras, el miedo, el aislamiento. Dijo que nunca quiso lastimar a Emily físicamente, solo hacerla sentir lo que ella una vez sintió olvidada. La carta fue enviada a Emily semanas después. Emily la leyó una vez. Se quedó sentada en silencio por un momento, pero no respondió. Dobló la carta y la guardó en un cajón. No estaba enojada, pero tampoco estaba lista para abrir esa puerta de nuevo. Algunas cosas, sentía ella, era mejor dejarlas en el pasado. Emily no quería que su futuro estuviera atado al dolor. Prefería mirar hacia adelante. Tenía su grupo, su familia y una sensación de paz que había tardado en construir. Pasaba sus mañanas leyendo, ayudando a otros o caminando con Robert. Hablaban de viajar algún día, de visitar nuevos lugares y de crear nuevos recuerdos. Cada vez que Emily pasaba frente a un espejo o veía su propio reflejo, se recordaba todo lo que había sobrevivido. Pero no se sentía rota. Se sentía agradecida. Agradecida por la vida, por las segundas oportunidades y por las personas que habían creído en ella, especialmente Lucy. Emily decía a menudo que Lucy no solo le había salvado la vida, le había salvado la esperanza. Sin aquel momento en el funeral, Emily seguiría atrapada no solo en una habitación, sino en el silencio.
Ese silencio había sido quebrado. Y ahora Emily quería llenar el mundo con voces que antes habían sido ignoradas. Creía que cada historia importaba y trabajaba cada día para asegurarse de que esas historias tuvieran un lugar donde ser escuchadas. Robert también cambió. El hombre que antes guardaba silencio en su dolor, ahora era alguien que hablaba. Se unió al trabajo de Emily y utilizó su experiencia para ayudar a familias de víctimas. Apoyaba a padres, parejas y amigos que no sabían cómo ayudar a sus seres queridos. Decía que una vez aceptó demasiado rápido lo que le dijeron. Ahora animaba a otros a hacer preguntas, a mirar más de cerca y a no dar nada por hecho. Tenía una foto de Lucy en su oficina justo al lado de una de Emily. Para él, ambas eran recordatorios de fortaleza. Nunca dejó de agradecerle a Lucy, y se aseguró de que ella siempre supiera que tenía un lugar en sus vidas. A veces se sentaban los tres juntos, Emily, Robert y Lucy, simplemente disfrutando de momentos tranquilos, sin necesidad de grandes palabras, solo paz. Robert decía a menudo, y el dolor cambia a las personas, pero el amor las hace volver. Él lo creía y lo vivía. Su enfoque ya no estaba en lo que había perdido, sino en lo que había recuperado. Esa forma de pensar lo ayudó a sanar. El falso funeral, antes un símbolo de profunda pérdida y confusión, se había convertido en algo muy diferente. La gente ya no lo recordaba solo por la tristeza. Lo recordaban por la niña que lo detuvo, por la mujer que regresó, y por la verdad que se negó a quedarse enterrada. Aquel momento se volvió una lección. Las escuelas lo usaban en clases sobre honestidad, justicia y conciencia. Los padres se lo contaban a sus hijos. Las personas en situaciones difíciles recordaban la historia de Emily y encontraban fuerza en ella. El mundo vio hasta dónde podían llegar las mentiras, pero también hasta dónde podía llegar la verdad. Emily repetía que la verdad no desaparece. Espera. Se esconde, pero siempre vuelve. Ese se convirtió en el mensaje de su grupo, en el tema del documental y en la frase que quedó grabada en todos los que siguieron el caso. La vida no volvió a ser como antes. Cambió, pero de una manera que abrió espacio para algo mejor. La lección era clara. Incluso cuando todo parece perdido, la verdad encuentra un camino. Y a veces lo encuentra a través de los ojos de un niño. Finalmente, hemos llegado al final de esta historia. Estoy extremadamente feliz de que hayas llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por ver. Comenta abajo qué te pareció y cuál fue la mejor o la peor parte. No olvides suscribirte. Hasta la próxima.